La película comienza con una anciana contando una historia a su nieta. Ella dice que hace muchos años, una mujer vivía en una ciudad y trabajaba como vendedora de productos, yendo de puerta en puerta para vender cosas. Un día, la mujer vio una casa grande. Curiosa, decidió visitar la casa. Cuando llegó allí, se sorprendió al ver el hermoso jardín afuera. Los árboles estaban cortados en formas perfectas, lo que hacía que el jardín se viera increíble. Luego la mujer entró en la casa, pero estaba vacía y parecía abandonada. Dentro, vio grandes máquinas antiguas, lo que mostraba que allí se habían hecho experimentos hace muchos años. Mientras miraba alrededor, de repente escuchó una voz que venía de arriba. Siguió la voz y vio a alguien sentado en las sombras. Llamó y le pidió a la persona que saliera. Cuando dio un paso hacia la luz, la mujer se asustó por sus manos. Quiso huir, pero él le pidió que se quedara. La mujer se detuvo y miró con atención. Entonces se dio cuenta de que esas no eran armas. Sus manos se veían así porque tenía tijeras en lugar de dedos. La señora le pregunta su nombre y él dice: mi nombre es Edward. Él le dice que no es un humano sino un robot, aunque no está completo. La señora siente pena por él porque se ve triste y asustado. También nota muchas cortadas y marcas en él porque tiene tijeras en las manos. Sintiendo lástima por Edward, la señora no quiere dejarlo solo, así que se lo lleva con ella. Edward se sienta en el coche con ella, mirando todo con emoción. Es la primera vez que sale del bungalow al mundo real. Cuando llegan a su casa, ella le da ropa para que se la ponga, pero Edward no puede ponérsela correctamente por sus manos de tijera. Entonces, la señora lo ayuda. Durante el almuerzo, ella lo presenta a su familia. Al día siguiente, el esposo de la señora está cortando árboles. Edward llega y usa sus manos de tijera para dar forma a un árbol como un dinosaurio. El esposo se sorprende por su talento. Luego, Edward hace formas de árboles que se parecen a la familia, y ellos se sienten muy felices. Cuando los vecinos se enteran de que un nuevo invitado se queda en la casa de la señora, quieren conocerlo. Le dicen a la señora que les gustaría ir a cenar. La señora se ocupa preparando comida, y Edward la ayuda cortando verduras fácilmente con sus manos de tijera. Un día, la señora estaba tratando de abrir una caja sellada con una máquina. Cuando Edward vio eso, tuvo un recuerdo del bungalow donde solía vivir. En ese recuerdo, un científico anciano estaba allí trabajando con esas máquinas. Estas máquinas podían hacer comida automáticamente. Luego, el científico se acercó a un robot y colocó suavemente una galleta en forma de corazón en su pecho. Ese robot era Edward. El científico incluso le dio emociones humanas a Edward porque quería hacerlo más como un humano real. Pero había una cosa que faltaba. Edward todavía tenía manos de tijera. Esto era porque su trabajo antes era cortar árboles, verduras y ensaladas. El científico estaba planeando darle manos humanas reales pronto. La escena vuelve al presente donde la gente venía a conocer al invitado especial Edward. Todos se sorprendieron al ver las manos de Edward esa noche. Edward estaba durmiendo en su habitación cuando la hija de la señora, Kim, llegó a casa después de un viaje con sus amigos. Cuando lo notó mientras se quitaba el maquillaje, se asustó. Rápidamente salió corriendo de la habitación, pero sus padres la calmaron. Su madre le dijo que no tuviera miedo y le explicó que Edward ahora vivía con ellos. Al día siguiente, Edward empezó a cortar los árboles del vecindario en bonitas formas. Mientras cortaba un árbol en el patio de un vecino, un perro se acercó a él. El perro tenía el pelo largo, así que Edward le dio un corte de pelo bonito. El dueño del perro estaba muy feliz. Pronto, otros vecinos también trajeron a sus perros, pidiéndole a Edward que les hiciera buenos cortes de pelo. Edward trabajaba rápido y con cuidado. Incluso le dio a un perro un estilo de león. Y la dueña estaba tan feliz que le pidió a Edward que también le cortara el cabello a ella. Después de eso, muchas mujeres comenzaron a pedirle a Edward cortes de pelo. Incluso la señora que había llevado a Edward a casa se cortó el cabello con él. Por su talento, Edward se volvió muy popular. La gente incluso lo invitó a un programa de televisión. Muchas personas le dijeron que abriera su propio salón porque su trabajo era increíble. Entonces la señora lo llevó a un banco para pedir un préstamo, pero el banco se negó. Edward no tenía trabajo, ni cuenta bancaria, ni identificación, así que no podían darle dinero. Pero a Edward no le importó. Pero le gustaba Kim, y a Kim también le gustaba Edward. Pero uno de los amigos de Kim estaba celoso de esto, así que empezó a planear algo malo. El amigo de Kim le dice: vamos a visitar a nuestros padres por la noche y robaremos la furgoneta de mi papá. Luego iremos a un lugar tranquilo donde podamos pasar tiempo juntos. Mi papá recibirá el dinero del seguro, y necesitaremos la ayuda de Edward para abrir la cerradura con sus manos de tijera. Edward acepta ayudar. Van a la casa y abren la cerradura, pero de repente la alarma comienza a sonar. Las persianas de la habitación comienzan a cerrarse automáticamente. Kim intenta ayudarlo, pero su amigo la obliga a irse, diciendo que tienen que irse antes de que llegue la policía. Pronto, la policía llega y atrapa a Edward, pero Edward no le dice a la policía que Kim y sus amigos estaban con él. Más tarde, el juez dice que Edward ha vivido solo durante muchos años y no entiende la diferencia entre el bien y el mal. Después de eso, Edward regresa a casa. Kim le agradece por no decirle a la policía sobre ellos y dice que debería haberle dicho la verdad de que en realidad iban a robar algo. Esa casa pertenecía a su amigo. Edward dice en silencio: sí, ya lo sabía. Kim se sorprende y pregunta: entonces, ¿por qué no dijiste nada? Edward responde: porque tú me pediste que lo hiciera. Más tarde, en el día de Navidad, Edward hace una gran y hermosa estatua de hielo para Kim. Kim la ve y se queda debajo del hielo que cae disfrutando el momento. Edward no sabe que Kim está allí porque está ocupado trabajando. De repente, el amigo de Kim aparece y grita: hola, en voz alta. El ruido distrae a Edward y accidentalmente corta la mano de Kim.
La madre de Kim llega y Kim explica que Edward no quiso lastimarla. El amigo de Kim comienza a decir cosas malas a Edward, diciéndole que se vaya. Edward se siente muy triste y enojado y se va. Incluso cortó la ropa que llevaba puesta con sus manos de tijera. Comenzó a cortar los árboles de mala manera, pero después del incidente del robo, sus vecinos tenían miedo de él. Una señora lo vio y llamó a la policía. Mientras tanto, Kim estaba molesta por los celos de su amigo. Ella le gritó enojada y terminó su amistad con él. Edward se sentó solo al lado de la carretera sintiéndose preocupado. Luego pasó un perro con el pelo largo. Ver al perro calmó a Edward, así que decidió volver a casa. Kim estaba allí esperando y se alegró de verlo, pero Edward pensó que sus manos de tijera la lastimarían. Pero Kim se adelantó y lo abrazó de todos modos. Entonces Edward recordó al científico que lo había creado. El científico una vez trajo manos humanas para completar a Edward, pero tristemente, tuvo un ataque al corazón antes de poder darle esas manos a Edward. Por eso Edward todavía tiene manos de tijera. Más tarde, el amigo celoso de Kim, que estaba borracho, llegó a su casa en un coche. Edward lo vio conducir peligrosamente y se dio cuenta de que el hermano pequeño de Kim estaba afuera. Salió corriendo para salvar al niño. Edward lo empujó fuera del camino del coche, salvándolo, pero sus tijeras accidentalmente rasguñaron la cara del niño. El niño gritó de dolor. Los padres de Kim y los vecinos salieron corriendo y pensaron que Edward lo estaba atacando. El padre de Kim también resultó herido por las tijeras de Edward por error. Luego, el amigo de Kim atacó a Edward. Para defenderse, Edward contraatacó e hirió al amigo. La policía llegó y Edward huyó. Volvió al gran bungalow donde había vivido por primera vez. Kim entendió a dónde fue y lo siguió. Encontró a Edward sentado allí. Ella se sentó con él para consolarlo. De repente, el amigo de Kim apareció con un arma. Le disparó a Edward y le dio. Kim intentó proteger a Edward y atacó a su amigo. Él abofeteó y empujó a Kim, lo que hizo que Edward se enfureciera mucho. Edward lo apuñaló con sus manos de tijera y el chico cayó por la ventana y murió. Kim luego salió de la casa después de decir adiós. Después de esto, Kim le dijo a todos que Edward y su amigo se habían lastimado mutuamente y que ambos se habían ido. Luego la historia vuelve al presente donde una anciana está contando esta historia a su nieta. La anciana revela que en realidad ella es Kim. Le dice a su nieta que cree que Edward todavía está vivo ya que no es humano sino un robot. La nieta pregunta, si lo amabas, ¿por qué no fuiste a verlo de nuevo? Kim responde, porque he envejecido y quiero que él me recuerde como era cuando me vio por última vez. La niña entonces pregunta, ¿cómo sabes que todavía está vivo? Kim responde, porque cuando Edward llegó por primera vez al mundo, empezó a nevar, y incluso ahora está nevando. Si Edward no estuviera allí, no estaría nevando. La película termina con Edward visto dentro del viejo bungalow, haciendo hermosas estatuas de hielo. El hielo que vuela cae sobre la ciudad como nieve. Entre las estatuas de hielo, también hay una estatua de Kim.